Muy bien. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, postulación, elección y posesión del segundo vicepresidente del Honorable Senado de la República de Colombia para el periodo 2021-2022. Tiene la palabra la senadora Aída Bella para la postulación de vicepresidente segundo. Muchísimas gracias, señor presidente. Felicitaciones a usted y a Maritza, y esperamos que nos representen como poder legislativo, como este poder que tiene que ser independiente de los otros que tiene el Estado. Quisiera postular a mi compañero de fórmula de la lista Decentes, a Gustavo Bolívar Moreno. Y lo presento porque es un hombre que se ha ganado en el país, pues lo que todos conocemos, un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre estudioso. Se inició a los 13 años en las letras. Lo conocí en el Consejo de Bogotá, siendo asesor del doctor Enrique Parejo González. En esa época militaba en las filas de las juventudes galanistas. Así que tiene también una formación, no solo para ser senador, sino que tiene una amplia carrera en las letras. Recibió el premio al mejor guionista de largometrajes de América Latina, un premio que pocos lo tienen en Colombia. Realizó la adaptación de libros, Cuando quiero llorar no lloro, por ejemplo, pero a los 13 años escribió su primer libro, un folleto hermoso que después a los 20 años llevó precisamente a la televisión, que es precisamente algo que tenemos con mucho aprecio, y es el valor del silencio, si no me equivoco. También en el 2017 recibió el premio Product Award. Lo otorga la revista más importante de la industria de la televisión en América Latina. Y también es un gran batallador contra la corrupción y contra la injusticia. Es un militante que le duele el sufrimiento del pueblo, que además hace muchas cosas por él. Por eso quisiera pedirle a todos los partidos políticos que miremos esta segunda vicepresidencia. Quedará en manos del congresista del cuarto más votado en esta corporación, e hizo su campaña por las redes sociales. Es la campaña menos costosa del Congreso de la República, y creo que tienen méritos suficientes para llegar a la vicepresidencia. Y lo último que está haciendo, escribir poesías, más de 590 versos están en publicación, y dice que cuando llegue a 1000 va simplemente a dejar de escribir poesía. No lo haga, Gustavo. Este país necesita hombres como usted. Paga más impuesto que todos los congresistas. Es el que más impuestos paga en este país del Congreso de la República, pero además crea trabajo, y esto es algo fundamental en su larga vida de escritor, de periodista, también de crítico, porque él se ha ganado un puesto dentro de todos y la mayoría de los colombianos que creemos que en este país debe disminuirse la desigualdad, debe superarse esos índices vergonzosos que tenemos en Colombia, de pobres más pobres y de ricos más ricos. Los invito a todos ustedes a que voten por Gustavo Bolívar Moreno, ese hombre que vamos a necesitar mucho en la segunda vicepresidencia. No dudo, señor presidente, que Gustavo va a acompañarlos en el duro trabajo de dirigir el Senado, sobre todo en la independencia ante los otros poderes.
Muchísimas gracias, señor presidente. Me honro de haber sido su compañera de fórmula. A usted, senadora Aída Bella. Tiene la palabra el senador Alexander López Maya. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar también, señor presidente, su elección, como también la elección de primera vicepresidenta a la senadora Marixa Martínez. Aspiramos y esperamos nosotros, los senadores y senadoras, como también el pueblo colombiano, que dirijan este Senado con toda la disposición en medio pues de una profunda crisis, tal vez de las peores que vivimos en la historia reciente de nuestro país. Saludamos entonces de manera especial, pero también para mí, como presidente del Polo Democrático Alternativo, como senador de la República, como defensor de derechos humanos, para mí de verdad es, y lo digo con toda la sinceridad, un honor postular y presentar a mi compañero de luchas, Gustavo Bolívar, para que sea elegido como el segundo vicepresidente del Senado. A Gustavo Bolívar tal vez no lo conocí hace muchos años como el ser humano que conozco en estos 3 de Congreso, que he podido compartir con él distintas experiencias políticas y sociales y humanas. Pero tengo que reconocer que además de las virtudes que ha presentado la compañera Aída Bella de Gustavo Bolívar como profesional, como uno de los mejores guionistas de Latinoamérica, pero también como un ganador. Gustavo Bolívar, en su condición de comunicador, de periodista, de intelectual y de hombre de la cultura, ha sido galardonado en más de 30 ocasiones con premios nacionales e internacionales, dentro de ellos 7 premios como ganador a India Catalina, pero también ha recibido 2 premios de la Asociación Americana de Autores, ASCUD, como uno de los mejores guionistas de Latinoamérica. De verdad, Colombia conoce muy poco el desarrollo profesional que ha tenido Gustavo Bolívar. Tal vez el país lo ha conocido como guionista, pero también Gustavo Bolívar ha escrito 12 libros que hacen parte de su vida académica y de su vida profesional. Les decía entonces que en esos 3 años que he conocido a Gustavo Bolívar, lo único que he conocido es su nobleza y su compromiso con este país. Gustavo Bolívar perfectamente pudo haberse quedado en los Estados Unidos, donde residía los últimos 5 años antes de llegar al Congreso, siendo espectador de toda la tragedia que vive Colombia. Gustavo Bolívar hace 3 años desarrollaba su vida profesional y académica con toda la responsabilidad y competencia que lo requiere, y abandonó ese amor personal por su carrera y su profesión y decidió venir acá al Congreso a representar los intereses del pueblo colombiano. Lo hemos visto entonces a Gustavo Bolívar defendiendo a los sectores sociales, campesinos, indígenas,
estudiantes, jóvenes, defendiendo derechos humanos. Gustavo Bolívar es un hombre crudo, es un hombre directo, un hombre sincero, un hombre franco. Molesta en muchas ocasiones, pero uno tiene que decir algo en la vida. Y es que a Gustavo Bolívar, no lo quiere muy poca gente, porque es muy directo a la hora de expresar sus opiniones, sus ideas, pero también sus investigaciones, porque Gustavo Bolívar, además de eso, es un gran investigador. Aquí se ha reiterado también, y yo lo reafirmo hoy, su honradez para con este país, y eso definitivamente pues lo hace responsable de esa condición que debe tener un servidor público a la hora de representar a los ciudadanos. Yo creo que Gustavo Bolívar en estos 3 años ha demostrado ser un senador ejemplar, un senador que lo ha dejado todo por la democracia, por la paz y por la justicia social. Así que Gustavo Bolívar, muchas gracias por ese compromiso con el país, y quiero invitar a esta plenaria a los senadores y senadoras, más allá de los quereres, más allá de los altercados, más allá a veces de los escritos de Gustavo Bolívar, a que entiendan de que una democracia requiere también de estas condiciones humanas como las que hoy tiene Gustavo Bolívar. Y por eso hoy queremos reafirmar nuestra decisión desde el Polo Democrático para postular a Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente del Senado, y aspiramos pues que sea acompañado por las mayorías y no de manera unánime, para que logre llegar a ese espacio donde con toda seguridad representará muy bien, como lo ha hecho aquí desde su curul en la Comisión Cuarta, las comisiones económicas y en las plenarias, el sentir ciudadano que expresa hoy Gustavo Bolívar en el Senado de la República y en el Congreso. Muchas gracias, Gustavo Bolívar, y aspiramos pues una votación para nuestro compañero y luchador y amigo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Pablo Catatumbo Torres. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a nombre de nuestro partido Comunes también queremos acompañar las palabras de la senadora Aída Bella, de Alexander López. El senador Gustavo Bolívar es un luchador consecuente por la paz, un hombre que ha jugado un papel muy importante dentro del Senado, valiente a la hora de defender sus convicciones, porque aquí en Colombia para defender la paz hay que ser valiente, y él lo ha sido. Queremos anunciar nuestro voto favorable por parte del Partido Comunes a su postulación como segundo vicepresidente del Congreso. A la vez felicitarlo a usted, señor presidente, y a la senadora Marisa Martínez por su elección. Muchísimas gracias. Cerradas las postulaciones, señor secretario, se designa como comisión escrutadora la senadora Angélica Lozano, el senador Israel Zúñiga y el senador Rodrigo Villalba. Sírvase, señor secretario, llamar a lista para abrir la votación, por favor. ¿A quiénes nombró de...? Doctor Rodrigo, escrutador. Bien, entonces vamos a llamar a votación para
y depositar la papeleta correspondiente en la urna para segundo vicepresidente del Honorable Senado de la República, periodo 2021-2022. Honorables senadores, Acuña Díaz Laureano, Agudelo García Ana Paola, Agudelo Zapata Iván Darío, Aguilar Villa Richard, Amin Escam Miguel tiene excusa, Amin Saleme Fabio Raúl, Andrade Serrano Esperanza, Araujo Rumié Fernando Nicolás, Arias Castillo Wilson, Arias Castillo Wilson, Abella Esquivel Aida, Barguila Cid David, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Roy, a votar, Roy, Bedoya Pulgarín Julián, Benedete Villaneda Armando Alberto, Besaile Fallá Johnny, Bolívar Moreno Gustavo, Cabal Molina María Fernanda, Castañeda Gómez Ana María, Castaño Pérez Mario, Castellanos Emma Claudia, Bedoya Pulgarín Julián, Arias. Castaño Pérez Mario, Castellanos Emma Claudia, Castilla Salazar Jesús Alberto, Castillo Suárez Fabián Gerardo, Castro Córdoba Juan Luis tiene excusa, Cepeda Castro Iván, Cepeda Sarabia Efraín José, Chagüis Perrubi, Mario Auto, Chagüis Perrubi, Castillo Suárez Fabián Gerardo, Charchalhub Arturo, Corrales Escobar Alejandro, Cristo Busto Andrés, ya, Delgado Martínez Mauricio, Díaz Contreras Edgar, de Granados Torres Luis Eduardo, Durán Barrera Jaime Enrique, Ortiz Sánchez Laura, Gallo Cubillo Julián, Galvin Méndez Daira, García Burgos Nora, García Gómez Juan Carlos, García Turbelido Arturo, García Realpe Guillermo, García Zucardi Andrés Felipe, Gaviria Vélez José Obdulio. La senadora María Fernanda votó. Gaviria Vélez José Obdulio, Gene Consuleta José Alfredo, Gómez Amín Mauricio, Gómez Jiménez Juan Diego. ¿Vota? González Rodríguez Amanda. A votar. Guerra del Espriella María del Rosario. Guevara Jorge Eliezer. Guevara Villagón Carlos Eduardo. Enrique Espinedo Honorio. Holguín Moreno Paola Andrea. Hoyo Giraldo Germán Darío. Jiménez López Carlos Abraham tiene excusa. Lara Restrepo Rodrigo. Lemos Uribe Juan Felipe. Lizarazo Cubillo Saide. Lobo Chinchilla Didier. Lobo Silva Sandra Ramírez. Londoño Ulloa Jorge Eduardo. López Maya Alexander.
López Peña José Ritter. Lozano Correa Angélica. Macías Tobar Ernesto. Martínez Aristizal Maritza, vicepresidenta primera. Marolanda Gómez Luis Iván. Meisel Vergara Carlos Manuel. Meisel. Mejía Carlos Felipe. Mejía Carlos Felipe. Medec Marún Juan Sami. Motoa Solarte Carlos Fernando. Name Cardoso José David. José. Name Vázquez Iván Leonidas. Ortega Narváez Temístocles. Meisel. Ortiz Nova Sandra. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Palacio Mirraji Edgar. Palchucán Chingal Manuel Viterbo. Paredes Aguirre Miriam. Pérez Oyola José Luis. Pérez Vázquez Nicolás. Petro Urrego Gustavo. Polo Narváez José Aulo. Pinto Hernández Miguel Ángel. Votar. Petro está votando. Ramírez Cortés Ciro. Pérez Oyola José Luis. Pachucán Chingal Manuel Viterbo. Ramírez Cortés Ciro. Robledo Castillo Jorge Enrique. Rodríguez González John Milton. Rodríguez Rengifo Roosevelt. A votar. Romero Soto Mila. Sanguino Páez Antonio. Serpa Moncada Horacio José. Simán Carrera Victoria Sandino. Suárez Vargas John Harold. Tamayo Soledad. Tamayo Pérez Jonathan. Ya viene. Torres Victoria Pablo Catatumbo. Sí, señora. Tamayo Pérez Jonathan. Torres Victoria Pablo Catatumbo. Trujillo González Carlos Andrés. Valencia González Santiago. Valencia La Serna Paloma. Valencia Medina Feliciano. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Velasco Campo Gabriel Jaime. Villalba Mosquera Rodrigo. Sabaraín Guevara Antonio Luis. Zambrano Erazo Werner. Aquí está. Zúñiga Iriarte Israel Alberto. No, ya votó, aquí estaba votando. Pero ahí va. Zúñiga Iriarte Israel Alberto. Está votando. Voy a repetir quienes no tengo como haber votado. ¿Roy votó? ¿Roy votó? Sí, yo lo hice llamar. Roy, ¿votó? ¿Ya votó? ¿Ya votó? Charchaljú Arturo. Diagranado Torres Luis Eduardo. Diagranado, ¿ya votó? Ya votó. Durán Barrera Jaime Enrique. García Zucardi Andrés Felipe. Gaviria Vélez José Obdulio. Ya votó. Gómez Amín Mauricio. Gómez Jiménez Juan Diego.
Lara Restrepo Rodrigo. Lobo Chinchilla Didier. López Maya Alexander. ¿Votó? Martínez Aristizal Maritza. Motoa Solarte Carlos Fernando. Ya votaste, sí. Tamayo Pérez Jonathan. Señor presidente, ha terminado de hacer el llamado para votación para segundo vicepresidente del Senado de la República. Se cierra la votación y se le solicita a la comisión escrutadora que proceda a hacer el escrutinio e informarle a la plenaria el resultado.
Presidente, la comisión escrutadora por el senador Zúñiga de Comunes, el senador Villalba del Partido Liberal y yo, certifica que fueron 66 votos en blanco y 32 votos por Gustavo Bolívar. Coincide el número de papeletas Sí. de 98 personas con quienes votaron. 98 papeletas, 98 votantes. Gracias, senadora Angélica. En ese caso, habiendo ganado el voto en blanco, señor secretario, sírvase certificarnos cuál es el procedimiento que debemos continuar en la plenaria. Presidente, hay una norma constitucional que es más expresiva incluso que la ley quinta, que esta norma es del 2009. El artículo 258, que me va a permitir leerlo para mayor claridad. Dice, artículo 258, el voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas o impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. Esa es la parte declarativa general. Parágrafo 1. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta de las elecciones presidenciales cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Para el caso concreto, hay más votos y más de la mayoría absoluta, votos blancos que votos por el candidato postulado. Entonces la Constitución ordena repetirla y con personas nuevas, con postulados nuevos. Esa es lo que se ha leído aquí. En la ley quinta no hay una norma más expresiva que esta y hay un antecedente del Consejo de Estado del magistrado Alberto Yepes sobre el mismo tema, pero yo creo que esto es más expresivo que lo de... Permítanme, por favor, guardando silencio, que necesitamos que el señor secretario nos explique cuál es el procedimiento y tener la claridad suficiente antes de hacer uso de la palabra. Ya les voy a dar la palabra, permítanme. Ahí también encontramos un fallo del Consejo de Estado de... esa norma es del 2009, este es del 2012. Dice, es un caso sobre el Parlamento andino en que también hubo votos en blanco, que sucedió aquí. Yo leo lo que nos interesa, pues es el artículo 258 de la Constitución Política, reformado por el Acto Legislativo número 1 de 2009, ordena la repetición de las votaciones por una sola vez cuando quiera que el voto en blanco obtenga al menos la mitad más uno de los votos válidos totales depositados en la respectiva elección, siendo pues el parámetro respecto al cual se determine la mayoría el total de los votos válidos, en este caso 98, al tenor de la misma norma. Por esta razón deben de negarse las pretensiones. Es repitiendo lo mismo de la Constitución, pero ya en el año 2012 y este ya es un fallo total. Esto hay que armonizarlo con la ley estatutaria de la oposición. La oposición tiene derecho, un derecho en ley estatutaria a un cupo en la mesa directiva de las corporaciones como el Senado de la República. Y para ejercer ese derecho y materializarlo pueden postular. Pero cuando ya en la votación haya más votos, la mitad más uno, dice el fallo, la mayoría absoluta, dice la Constitución 258, que por el candidato habrá de repetirse y con nuevo candidato, es lo que dice la ley. En la ley estatutaria también habla de que no se podrán elegir los mismos, pero además que deberá haber alternación o alternancia entre géneros. Entonces, si en la actual era la senadora Sandra, no puede volverse a elegir para el siguiente año otra señora, sino hombre. Esas son las reglas que están ahí sobre esto de la derecho de elección, minoría y oposición. El artículo 18 de la ley 19. Ahora, ese es el 18 de la estatutaria de oposición, el artículo 18 de la 1909.
En esas condiciones, señor secretario, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Continuar en ese punto de elección de la vicepresidencia segunda Se le debe y abrir garan- las postulaciones? se le debe garantizar el derecho que tienen los partidos de oposición a tener un cupo en la mesa. Y como no fue suficiente la votación porque ganó el voto en blanco en la mayoría que exige la Constitución, ha de repetirse, pero la misma Constitución dice que con otro nombre, que no podrá ponerse el mismo nombre. Hasta ahí van las reglas, no hay más reglas. La otra regla es jurisprudencial, pero la norma constitucional va allí. La ley quinta no trae nada al respecto. Senadores, les pediría un favor, senador Alexander, senadora Aida, senador Roy Barreras, es que vamos a permitir una intervención antes de las postulaciones, porque el punto del orden del día es postulaciones. Aquí no podemos hacer un debate en este punto precisamente. Así que si se ponen de acuerdo, un representante puede ser la misma postulante, la senadora Bella o el senador López, alguno de los que haya postulado, senador Roy, pero uno para dejar la constancia antes de proceder con el punto del orden del día, que es lo que tenemos. Tiene la palabra el senador Roy Barreras en esas condiciones. Muchas gracias, señor presidente, y precisamente en este punto de postulaciones y en esas condiciones, como dice su señoría, está clara la Constitución, pero también está claro el Estatuto de la Oposición, del que tuve el honor de ser ponente. Su artículo 18 determina que si resulta necesario repetir la votación, no podrán postularse candidatos, como ha dicho el secretario, que no cumplan con la alternancia de género, pero tampoco podrán, en el caso de que hay varios partidos de oposición, postularse candidatos de partidos que ya hayan tenido el honor de estar en esa mesa directiva. Por lo tanto, los partidos de oposición en Colombia que ya estuvieron en la mesa directiva, incluyendo el Partido Verde, no pueden hacer postulaciones. ¿Quiénes pueden hacer postulaciones en este momento para cambiar de candidaturas? El Partido Unión Patriótica, que es un partido de oposición, y ningún otro, creo. El Maíz podría, que son los partidos que se declaran oposición. Lo leo. De suerte, en el artículo 18 del Estatuto de la Oposición, léalo, senador Mejía, el Estatuto de la Oposición, usted lo votó en contra, pero es ley de la República. De manera que si la oposición decide, y lo dirá Alexander López ahora, no postular, no hacer uso de ese derecho, porque las mayorías no pueden vetar ni escoger el candidato de la minoría, se presentará un vacío y un limbo y no habrá segunda vicepresidencia porque las mayorías decidieron vetar la decisión de las minorías en violación al Estatuto de la Oposición. Gracias, presidente. Señor secretario, abra las postulaciones. Bien, entonces el presidente ha ordenado. No, perdónenme, senadores, les hice la claridad que iba a permitir una constancia en este punto del orden del día, porque no podemos programar un debate. La norma dice que si el voto en blanco es mayoritario, hay que repetir la elección y traen las condiciones, no se puede con unos candidatos u otros. El siguiente punto del orden del día, el desarrollo del punto del orden del día, tiene que ver con la elección de vicepresidente segundo. Para postular, senador López. Moción de orden para el senador Alexander López Maya. Presidente, gracias. No, es que este es un hecho inédito, insólito e inaceptable. No es cualquier cosa la que se está decidiendo aquí, presidente. Estamos hablando de la implementación del estatuto de oposición que por primera vez rige en este país. Las mayorías de un Congreso no pueden imponerle a la oposición qué candidato o qué candidata es de su preferencia y de su gusto. El mínimo respeto y el mínimo derecho que tiene la oposición, como lo hicimos nosotros de manera unánime los partidos de oposición, era decidir que el senador Gustavo Bolívar iba a representarnos en la mesa directiva. Y aquí lo que ha hecho la mayoría de senadores y senadoras, inclusive contrario a lo que hemos hablado con usted, presidente, es
quitarle el derecho a la oposición de postular una persona que nosotros como persona consideramos como oposición que debe ser el senador Gustavo Bolívar. Este Congreso tiene la posibilidad de elegir procurador a su amaño y a su antojo, magistrados de la Corte Constitucional a su amaño y a su antojo, defensor del pueblo a su amaño y a su antojo, y de elegir y de imponer todo en este país. Pero que este Congreso y este Senado se arrogue en el marco de su autoritarismo a imponernos a nosotros como oposición qué candidato o qué candidata está en la mesa directiva, eso no lo vamos a aceptar. Esto es supremamente grave lo que están haciendo las mayorías del Senado. Por más que no quieran a Gustavo Bolívar, por todo lo que ha denunciado que en materia de corrupción ocurre en este Congreso, que cada senador o senadora lo haya hecho, no es causal ni motivo para vetarlo o para imponernos a nosotros que pasemos por encima del estatuto de la oposición, en aplicación inclusive del artículo 18. En ese sentido, presidente, si aquí no se va a respetar ese derecho de postulación que tenemos en el marco del artículo 18 del estatuto de oposición, pues nosotros nos vamos a retirar y no vamos a presentar el nombre de otra persona, porque aquí las mayorías de senadoras y senadoras no nos van a imponer quién nos representa en la mesa directiva como oposición. Bastante daño le hacen a este país con las decisiones que se toman, con las leyes, con las reformas constitucionales. Bastante daño le hacen a Colombia, como para que también ahora nos quieran imponer a la oposición quién les gusta o quién no les gusta. No lo aceptamos y por ello, presidente, le solicitamos que haga un receso para que nosotros como oposición nos reunamos y planteemos en ese sentido la implementación del estatuto de la oposición en su artículo 18, que le solicito al secretario, señor presidente, a través de su orientación, lo lea para que haya una absoluta claridad. Pero es infame lo que se está haciendo aquí, que las mayorías quieran también imponernos a la oposición que senador o senadora es de su gusto para que se sienten en esa mesa directiva. No, es nuestro derecho y no vamos a renunciar a él de ninguna manera. Es toda una falta de respeto, una falta de garantías y un atropello a la posición política de este país y a los ciudadanos y ciudadanas que votaron por nosotros. Senador Alexander López, eso no fue una moción de orden. Tengo que hacerle el llamado, por favor. Si es una moción de orden, es una moción de orden, porque no vamos a abrir el debate en el punto de postulaciones y votaciones como debe ser. Yo creo que aquí lo primero que debemos hacer es mantener el debate, y siento que puede haber una reacción de parte suya a esta situación, pero la realidad es que hubo una votación, ganó el voto en blanco. Eso tiene que tener un trámite que, a mi juicio, según lo que ha leído el señor secretario, que le pediría que vuelva a leer el artículo 18 del Estatuto de la Oposición, secretario, lo que debería proceder es una nueva postulación para elegir el vicepresidente segundo de la corporación. Señor secretario, sírvase a leer el artículo 18, por favor. El artículo 18 de la ley 1909-2018, que es el Estatuto de la Oposición Política. Esta ley es estatutaria. Participación en mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos distritales y de capitales departamentales. Los candidatos para ocupar la plaza que corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. O sea, como ese es el derecho de la oposición, solo pueden surgir los nombres de la oposición. La organización política que hubiera ocupado el lugar en la mesa directiva no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. Es decir, se van turnando, pero si quieren ponerse de acuerdo unánimemente y darle otra vez la oportunidad a un partido que ya estuvo allí representado, pueden hacerlo ellos. Esta representación debe alternarse
en periodos sucesivos entre hombres y mujeres. Esta es otra regla que pone la ley estatutaria. Si en un periodo estuvo un hombre, en el otro debe ir una mujer, y en el otro un hombre y en el otro una mujer. Ahorita está la senadora Sandra. Se entiende que entonces debe haber la alternancia que ordena la ley y que la postulación surja de los partidos de oposición, y si no se ponen en unanimidad, pues las postulaciones salen de allí porque es un derecho de la oposición. Eso es el entendido entre 258 superior y el 18 de la ley estatutaria. Muy bien, secretario. Después de la lectura del artículo, la claridad está que se ejerció el derecho de postulación, senador López, y la mayoría del Senado votó en blanco. Habiendo ganado el voto en blanco, se asume el caso de las elecciones, es decir, se aplican las reglas de elecciones unipersonales cuando el voto en blanco gana. Lo que sigue, señor secretario, para continuar con el orden del día, es preguntar a todos los partidos de la oposición si existe alguna postulación para la vicepresidencia segunda del Senado de la República. Se abren las postulaciones. Sería un único caso de que haya unanimidad en postular un nuevo nombre entre todos los partidos o movimientos de oposición. Si no existe unanimidad dentro de los grupos de oposición, pueden surgir diferentes postulaciones, pero no hacerlo los partidos que no están de oposición. Bueno, tiene razón, secretario. La pregunta, ¿existe unanimidad para acordar otro nombre en esos senadores? Hasta ahora no hay ninguna postulación, por lo tanto no puedo certificar el apoyo que tenga o no tenga. No hay. Se declara un receso de 10 minutos, senador, para que busquen ese acuerdo. ¿Cuánto? 10 minutos. Siendo las 3:26, 10 minutos.
Señor secretario, sírvase reanudar la sesión. Mientras el señor secretario Gregorio El Hach se hace presente, por favor infórmele a los senadores que se encuentran en la parte de afuera del recinto que en este momento se reinicia la sesión. Así es, señor presidente, entonces se reinicia la sesión después del receso que usted ha otorgado de 10 minutos. Usted ordena, señor presidente. Señor secretario, Presidente. sirva hacer el llamado a los senadores para reiniciar la sesión y abrir el punto de postulaciones para la elección de vicepresidente segundo del Honorable Senado de la República. Presidente, la Secretaría, para mejor proveer, para mayor transparencia, además de lo explicado con suficiencia en el rato anterior, se permite informar sobre lo que ordena el artículo 26 en su literal B de la misma ley estatutaria que venimos hablando, la 1909. Dice lo siguiente: organizaciones políticas independientes, o sea, la otra mitad de los que no son oposición. Las organizaciones políticas que cuentan con representación en las corporaciones públicas de elección popular, que no hacen parte del gobierno ni de la oposición, deberán declararse como independientes. Sin perjuicio de lo que les asiste, a toda organización política tendrán los siguientes derechos: A, participar en las herramientas de comunicación. B, postular a los candidatos a las mesas directivas de los cuerpos colegiados previstos en este estatuto en ausencia de organizaciones políticas declaradas en oposición o de postulaciones realizadas por estas últimas. Es decir, cuando las fuerzas declaradas en oposición no hacen postulación alguna para ejercer el derecho al cupo que les corresponde en la mesa directiva, entonces la ley misma estatutaria se lo concede a los independientes, que es como el segundo escalón de la posición política de los partidos frente al gobierno. Lo que no se puede hacer es que los partidos de gobierno también ocupen esa tercera posición. Es decir, en ausencia de una postulación unánime o individual de oposición, le corresponde ese derecho en la misma ley estatutaria a los independientes. Señor secretario, se abren las postulaciones. El señor presidente ha abierto el periodo de postulaciones. Tiene la palabra la senadora Sandra Ortiz. Le solicito el favor de informar a los senadores que se encuentran afuera del recinto que ya reiniciamos la sesión. Tiene la palabra la senadora Sandra Ortiz.
de la bancada de oposición del Partido Verde. Van a demandar la mesa directiva, todo. Se cae. La mesa directiva. Gracias, presidente. La mesa directiva y se le caen las leyes al gobierno. Hoy con ese resultado de los 66 votos en blanco, nosotros nos reunimos como bancada mayoritaria de la oposición y los senadores del Partido Alianza Verde que estamos hoy presentes en este momento, somos 6 senadores, nos reunimos y tomamos una decisión de presentar y postular el nombre del senador Iván Leonidas Name, nuestro compañero, quien ha liderado durante muchos años nuestro partido, ha sido fundador y decano del Partido Alianza Verde, miembro del Parlamento Andino, ha sido concejal de Bogotá, diputado, 2 veces representante a la Cámara y varias veces senador. Una persona con la experiencia y la sabiduría que va a llevar y va a sacar adelante esta mesa directiva. Y desde el Partido Verde les pedimos a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañen en esta postulación. Gracias. A usted, senadora Sandra Ortiz. La senadora Angélica Lozano solicitó la palabra. Tiene la palabra, senadora. Mil gracias, presidente, colegas de la plenaria. Quisimos competirle, de hecho le competimos, señor presidente Juan Diego Gómez. Yo postulé a nuestro compañero senador, sociólogo Antonio Sanguino, expresidente del Partido Verde, un primíparo en el Senado que se ha destacado y ha sido orgullo nuestro. Logramos solo 7 votos de los 7 verdes presentes. Los compañeros de la oposición nos explicaron que tenían un acuerdo con usted para votar por usted. Nosotros, por supuesto, respetamos esa decisión, no hicimos parte de eso. Y votamos, queríamos que el presidente fuera Sanguino, de modo que respaldamos la postulación del senador Iván Nami a la segunda vicepresidencia por la oposición. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Alexander López Mayo. Presidente, gracias. Reunidos los partidos declarados en oposición, tal y como lo planteamos en el receso, no esperábamos pues que el Partido Verde fuera a presentar una postulación como lo está haciendo hoy, después de que se comprometieron con Gustavo Bolívar de votar por él, de acompañarlo a él, ¿sí? Tomaron otra decisión distinta ahora, ¿no? Yo, en representación del Polo Democrático, que es un partido declarado en oposición, la lista Decentes, que es también un movimiento declarado en oposición junto a la Unión Patriótica, y también el partido político, ¿sí? Comunes, que también es un partido declarado en oposición, hemos tomado la siguiente decisión, señor presidente. Este Congreso a nosotros no nos va a imponer de ninguna manera quién es nuestro representante en esa mesa directiva. Este es un derecho de las minorías y es un derecho de la posición política de estar sentado en esa mesa directiva. Y si se quiere, lo estoy planteando hoy. El artículo 18 de la ley orgánica que desarrolla el Estatuto de Oposición determina que las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos distritales y capitales y departamentales. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. Y nosotros en su defecto ya lo hicimos. Las organizaciones políticas que hubiesen ocupado este lugar, en este caso el Partido Verde, que ya lo ocupó con la doctora Angélica Lozano, ¿sí?
en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás organizaciones declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. Esa decisión que está tomando el Partido Verde es una decisión del Partido Verde, no de la unanimidad de la oposición. Esta representación debe alternarse en periodos y con candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición. Solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. Por consiguiente, así ustedes voten ahorita, la postulación del Partido Verde es abiertamente ilegal. Quiero decir entonces, señor presidente, que ante esto consideramos que lo que acaba de pasar aquí en este Congreso es un veto a la oposición al no permitir que el senador Gustavo Bolívar, que es de nuestro querer, quien participe en la mesa directiva del Senado, las mayorías gobiernistas, con el voto en blanco, lo vetaron. Es una cuenta de cobro que le están haciendo a Gustavo Bolívar por denunciar los graves hechos que se presentan en este país. Y termino con esto, presidente. Por consiguiente, los partidos que acabo de mencionar, el Partido Comunes, la Lista de Decentes, el Polo Democrático Alternativo, Maíz, la Unión Patriótica, insistimos en que se repita la votación con el mismo candidato que hemos presentado, Gustavo Bolívar. Y en su defecto, presidente, si eso no es posible, nosotros nos vamos a retirar con el siguiente mensaje y la siguiente decisión, señor presidente. Vamos a iniciar las acciones electorales, porque esto es una corporación, y en esta corporación no se pueden elegir solamente dos. Esto es un corporado de 3, y por ende, hoy el mandato constitucional que nosotros tenemos es elegir a los 3 miembros de la mesa directiva, y aquí no se está haciendo. Aquí lo que se está haciendo es violentando el derecho de las minorías, y por ende, señor presidente, nosotros como oposición reclamamos el derecho a que nos respeten la postulación que hemos hecho del senador Gustavo Bolívar. Si eso no es posible, ustedes siguen con el trámite, bien pueden hacerlo. Nosotros no vamos a permitir que los senadores y senadoras o los partidos gobiernistas nos impongan a nosotros qué candidato o candidata nos va a representar en estas corporaciones. Si no es así, presidente, nosotros nos retiramos del recinto y ustedes, pues naturalmente, pues entenderán que iniciaremos las acciones legales pertinentes. Muchas gracias. A usted, senador Alexander López, sobre su intervención, que no fue propiamente una postulación, tengo que decirle 2 cosas. La primera es que, como lo planteé en el discurso de apertura, cuando tomé el juramento en esta presidencia, la invitación al debate democrático y abierto, constructivo, está. Queremos que se haga y que se haga en este foro natural de los colombianos. Pero en lo otro que usted plantea de repetir la votación con el nombre de Gustavo Bolívar, tengo que decirle que es improcedente. El secretario leyó un artículo en el que se aplican las reglas del voto en blanco y es realmente improcedente. No lo podemos hacer. Así quisiéramos hacerlo, no es posible hacerlo y estamos en el punto de postulaciones. De manera que, si hay más postulaciones, ¿quién solicita el uso de la palabra para otras postulaciones? Senador Aulo Polo tiene el uso de la palabra de la bancada del Partido Verde, bancada de oposición. Aló. Gracias, señor presidente. Primero, para informarles a los colegas del Senado de la República que he tenido el alto honor de ser elegido vocero de mi partido para el periodo último de este Congreso de la República y del Senado. Segundo, para manifestar que este partido desde el principio ha sido un partido de oposición al gobierno. Lo que pasa es que sabemos ser oposición. Somos oposición preñados del respeto debido y de las diferencias debidas que tenemos con todos los sectores que en este Congreso tenemos participación. Hemos sido profundamente respetuosos, pero hemos sido profundamente radicales en la oposición al gobierno del doctor Duque. En el caso específico mío, ni siquiera he votado por Contralor. No he votado absolutamente por nadie. Así que aquí nadie nos está imponiendo nada.
porque impusieron al candidato a la presidencia, que es el doctor Gómez, por quien profeso un respeto, y yo voté por mi compañero Sanguino a la presidencia. Ahí entonces es válido los votos de los supuestos contrarios y enemigos. Y cuando se trata de una persona que representa otros intereses, entonces no es válida la acción de liberales, conservadores, del centro democrático, cristianos en favor de un candidato. No. El respeto a la oposición la tenemos todos. Respeto al gobierno, claro que también lo tenemos. Dentro de los límites del respeto profundo, en lo que tiene que ser con una postura seria, racional, moderada, permanente en este Congreso de la República. Nosotros hemos sido de oposición, hemos votado todos los proyectos casi del gobierno en contra, pero dentro del límite del respeto. Así que no nos vengan a decir que por haber votado por Sanguino, nosotros estamos del lado del gobierno. No, ellos estuvieron del lado del gobierno porque votaron por usted a la presidencia de la República. Y ahora porque vamos a votar por un compañero como Iván Name, me sostengo y sustento, orgullosamente votaré por un hombre de oposición y de mi propio partido. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador. Hay que apagar el sonido 15 segundos. Polo. 15 segundos. Está bien, muy bien. Tiene la palabra el senador Antonio Sanguino. Mil gracias, señor presidente. Como esta es una votación que la está viendo la opinión pública y como aquí se hacen aseveraciones que quedan en el ambiente, me parece que es absolutamente pertinente, antes de que se proceda a la votación, hacer las aclaraciones, por lo menos en lo que a mí y a la bancada de la Alianza Verde respecta o digamos con relación a lo que hemos venido haciendo en este trámite de la elección de la mesa directiva, señor presidente. Competí con usted, casi le gano, casi le gano. Lo asusté, saqué 7 votos, tanto lo asusté que seguramente usted tramitó un acuerdo para que votaran por usted. Bueno, ellos no votaron por mí. Los compañeros a los que yo aprecio, quiero, con los cuales tengo enormes identidades, con los cuales concurro a muchas de las batallas democráticas en este Congreso y en el país. Quiero mostrarle a la opinión pública estos 2 votos que no usé. No usé el de Juan Diego Gómez a la presidencia porque voté por mí, postulado por la colega Angélica Lozano. Y no usé el del voto en blanco, el de la segunda vicepresidencia, porque voté por Gustavo Bolívar y voté a la primera vicepresidencia por la doctora Marixa. Aquí están mis votos, públicamente. Y supongo que si hay 32 votos por el doctor Bolívar, es porque mi bancada lo hizo como nos habíamos comprometido, a pesar de muchas de las discusiones que hemos tenido con los colegas de las bancadas de oposición sobre otros asuntos que tienen que ver con la dinámica del Congreso y con los acuerdos también que hemos venido haciendo como bancadas de oposición. Así que aquí estamos sencillamente actuando sobre la base de una circunstancia nueva, y es que ellos pensaron que votando por Juan Diego Gómez a la presidencia del Senado, tendrían los votos para asegurar la segunda vicepresidencia del doctor Bolívar, y eso, como hemos visto, no ocurrió. No sé si eso se pueda llamar un conejo o no, pero sencillamente estamos en una nueva circunstancia, que es la elección del segundo vicepresidente dentro de los partidos de oposición, y como todos sabemos y como lo sabe el país, la Alianza Verde es uno de los partidos de oposición en este Congreso. Gracias, presidente.
El senador Werner Zambrano había solicitado el uso de la palabra, ¿no? Tiene la palabra el senador Jorge Guevara. Gracias, presidente. Yo quiero, en nombre de nuestro partido Alianza Verde, ratificar lo que nuestro vocero en este año que vamos a iniciar acaba de ratificar. Somos y hemos sido un partido de oposición. Pero quiero repetir textualmente las palabras de nuestro vocero respondiéndole al presidente de la República en su discurso de instalación del Senado, nuestro senador Antonio Sanguino. Comillas, la Alianza Verde seguirá ejerciendo una oposición constructiva con iniciativas que respondan a las urgentes demandas ciudadanas, al cumplimiento del acuerdo de paz, a la protección de los líderes sociales, ambientales y excombatientes. Insistiremos en la ratificación del Acuerdo de Escazú y el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales en materia ambiental y trabajaremos por la implementación de la consulta anticorrupción. Seguiremos en el Congreso impulsando los proyectos de ley como la reforma estructural a la policía, la renta básica para 32 millones de colombianos, la matrícula cero que garantice el derecho a la educación universitaria de los estratos 1, 2 y 3 y por supuesto el derecho fundamental al agua, el apoyo a los pequeños microempresarios, etcétera, etcétera. Quiero ratificar que vamos a seguir defendiendo los intereses populares y vamos a trabajar por una Colombia justa y por una Colombia democrática y que vamos a persistir desde esa segunda vicepresidencia del Senado en la garantía plena para todos los sectores de este Congreso. Por eso quiero ratificar nuestra posición clara y decidida, permanente de oposición, como lo dijimos inicialmente, una oposición constructiva y propositiva. Gracias, presidente. A usted, senador Guevara. El senador Laureano Acuña había solicitado la palabra para postulaciones. Tiene la palabra el senador Laureano. Gracias, señor presidente. Presidente. No puede postular porque no hay intervención es de un en partido postulaciones. Que no es de oposición. Señor secretario, si no hay más postulaciones, se designa la comisión escrutadora. Se cierran las postulaciones y se designa la comisión escrutadora al senador Miguel Ángel Pinto, al senador Werner Zambrano y al senador Jonathan Tamayo. Senador Pinto, Werner Zambrano y Jonathan Tamayo, por favor, escrutadores. Me ha pedido que deje una constancia sobre la única postulación que ha habido en este punto del orden del día son provenientes del Partido Verde. Bueno, entonces, si ordena, presidente, empiezo a llamar. Bueno, llamado para... Señor secretario, sírvase llamar a lista para abrir la votación y llamar a lista para que se produzca. Sí, señor presidente. Votación para elegir segundo vicepresidente del Senado de la República, periodo 2021-2022. Acuña Díaz Laureano. Acuña Díaz Laureano. Agudelo García Ana Paola. Agudelo Zapata Iván Darío. Aguilar Villa Richard. Amin Escaf Miguel tiene excusa. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade Serrano Esperanza. Araujo Rumier Fernando Nicolás. Arias Castillo Wilson. Abella Esquivel Aida. Barguila Cid David. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Barreto Castillo Miguel Ángel. Bedoya Pulgarín Julián.
Benedetti Villaneda Armando. Besaile Fayad Johnny. Bolívar Moreno Gustavo. Cabal Molina María Fernanda. Castañeda Gómez Ana María. Castaño Pérez Mario. Castellanos Emma Claudia. Castilla Salazar Jesús Alberto. Castillo Suárez Fabián Gerardo. Castro Córdoba Juan Luis tiene excusa. Cepeda Castro Iván. Cepeda Sarabia Efraín José. Chagüis Per Rubi. Charchal Hub Arturo. Corrales Escobar Alejandro. Cristo Bustos Andrés. Delgado Martínez Mauricio. Díaz Contreras Edgar. Díaz Contreras Edgar. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Durán Barrera Jaime Enrique. Ortiz Sánchez Laura. Gallo Cubillo Julián. Galvis Méndez Daira. García Burgos Nora. García Gómez Juan Carlos. García Realpe Guillermo. García Turbay Lidio Arturo. García Zucardi Andrés Felipe. Gaviria Vélez José Obdulio. Gene Cosuleta José Alfredo. Gómez Amín Mauricio. Gómez Jiménez Juan Diego. González Rodríguez Amanda. Guerra de la Espriella María del Rosario. Guevara Jorge Eliezer. Guevara Villabón Carlos Eduardo. Enrique Espinedo Honorio. Holguín Moreno Paola. Hoyo Giraldo Germán Darío. Jiménez López Carlos Abraham Excusa. Lara Restrepo Rodrigo. Lemos Uribe Juan Felipe. Lizarazo Cubillo Saide. Lobo Chinchilla Didier. Lobo Silva Sandra Ramírez. Londoño Ulloa Jorge Eduardo. López Maya Alexander. López Peña José Ritter. Lozano Correa Angélica. Doy fe. Muchas gracias. Lozano Correa Angélica. Macías Tobar Ernesto. Macías Tobar Ernesto. Ya voy. Martínez Aristizal Maritza. Juan Diego no ha votado. Juan Diego. Juan Diego Gómez. Marulanda Gómez Luis Iván. Papelito. Lara Restrepo Rodrigo. Marulanda Gómez Luis Iván. Ya. Meisel Vergara Carlos Manuel. ¿Ya votaste? Macías Ernesto. Mejía Carlos Felipe. Sí. Mejía Carlos Felipe. Merek Marún Juan Sami. Motoa Solarte Carlos Fernando. Name Cardoso José David. Name Vázquez Iván Leonidas. Name Vázquez Iván Leonidas. Ortega Narváez Temístocles. Cabal Molina María Fernanda.
Ortega Narváez Temístocles, Ortiz Nova Sandra, Pacheco Cuello Eduardo Emilio, Palacio Mirraji Edgar, Palacio Mirraji Edgar, Pachucán Chingal Manuel Viterbo, Paredes Aguirre Miriam, Palacio Mirraji no ha votado. Paredes Aguirre Miriam, Pérez Oyuela José Luis, Pérez Vázquez Nicolás, Petro Urrego Gustavo, Pinto Hernández Miguel Ángel, Polo Narváez José Aulo, Ramírez Cortés Ciro, Robledo Castillo Jorge Enrique, Rodríguez González John Milton, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Romero Soto Mila, Sanguino Páez Antonio, Serpa Moncada Horacio José, Simán Carrera Victoria Sandino, Suárez Vargas John Harold, Tamayo Jonathan, vote. Torres Victoria Pablo Catatumbo, Trujillo González Carlos Andrés, Valencia González Santiago, ya va, Tamayo Soledad, Valencia González Santiago, Valencia La Serna Paloma, Bedoya Pulgarín Julián, Valencia La Serna Paloma, Valencia Medina Feliciano, Barón Cotrino Germán, Velasco Chávez Luis Fernando, Velasco Ocampo Gabriel Jaime, Villalba Mosquera Rodrigo, Sabaraín Guevara Antonio Luis, Zambrano Erazo Werner, Zúñiga Iriarte Israel Alberto, Valencia González Santiago. Voy a repetir los nombres de quienes no aparecen con voto. Agudelo Zapata Iván Darío, Arias Castillo Wilson, Abella Esquivel Aida, Barreras Montalegre Roy Leonardo, Benedetto Villaneda Armando, Bolívar Moreno Gustavo, Castellanos Emma Claudia, Castilla Salazar Jesús Alberto, Cepeda Castro Iván, Charchal Arturo, Cristo Bustos Andrés, Díaz Contreras Edgar, Durán Barrera Jaime Enrique, García Realpe Guillermo, García Turbay Lidio Arturo, García Zucardi Andrés Felipe, Gómez Jamín Mauricio, González Rodríguez Amanda, Hoyo Giraldo Germán Darío, Lobo Silva Sandra Ramírez, Londoño Ulloa Jorge Eduardo, López Maya Alexander, López Peña José Ritter, Marolanda Gómez Luis Iván, Mejía Carlos Felipe. No ha votado. Motoa Solarte Carlos Fernando. Mejía. ¿Senador Mejía no ha votado? Ya votaste. Ya votó. Ortega Narváez Temístocles, Petro Urrego Gustavo, Robledo Castillo Jorge Enrique, pero no ha votado. Rodríguez Rengifo Roosevelt, Simán Carrera Victoria Sandino, Torres Victoria Pablo Catatumbo, Valencia La Serna Paloma, Valencia La Serna Paloma, no ha votado. No ha votado. Valencia Medina Feliciano, Zúñiga Iriarte Israel Alberto. El senador Temístocles no ha votado. Bien, presidente, ya está hecho el llamado a votación para elegir segundo vicepresidente del Senado de la República, periodo 21-22. Se cierra la votación y se le solicita a la comisión escrutadora que proceda a hacer el conteo y a informar el resultado. A las 4:44. No había falta.
Anuncie. Presidente, para darle el informe. Por el senador Iván Leonidas Name Vázquez para segundo vicepresidente, 67 votos y 1 en blanco. Total votos 68, igual al número de votantes registrados en el control notarial de la Secretaría General. 68 votos registrados, 68 papeletas. Declara la plenaria del Senado elegido legal y constitucionalmente al senador Iván Leonidas Name Cardoso como vicepresidente segundo. Sí lo declara legal y constitucionalmente elegido para el cargo de segundo vicepresidente del Honorable Senado de la República para el periodo 2021-2022, en representación de los partidos de oposición formalmente declarados como tales. Senador Iván Leonidas Name Cardoso. Name Vázquez, escúchame. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente segundo del Honorable Senado de la República os imponen de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sí juro, señor presidente. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, y si no, que él y ellos os lo demanden. Triple abrazo fraternal para el nuevo vicepresidente segundo del Senado. Brevemente, porque aunque hay algunos escaños vacíos, sabemos que nos apoyaron con la vehemente fe en la democracia. A mí, senadoras, senadores, señor presidente, señora vicepresidenta, señor secretario, subsecretario, todos, a mí me enseñaron mis mayores a amar el Senado. Todavía suenan los pasos viejos de nuestros antecesores, José David. Y me enseñaron también que los advenedizos son los que más envilecen la política. La política es un arte superior, no un oficio menor. No reconozco a ningún contradictor, somos la oposición. Tenemos el legítimo carácter de representarla y vamos a ejercer con la discrepancia propia de nuestra esencia esa segunda vicepresidencia, representando a quienes estamos y a quienes se han ido. Tenemos que decir la complacencia de ver a mi partido unido en la defensa de esta opción que nos da el Senado y de decir, para terminar brevemente, que creemos firmemente en que esta democracia de más de 200 años tiene la capacidad y la obligación de revisarse para poderse sostener. Por aquí han pasado los presidentes, por aquí han pasado los sueños que se desprenden de la voz de Dios y de sus manos en esos vitrales brillantes, y tenemos que decir que con fe vamos a luchar nosotros y los que vengan después por una mejor democracia para sostenerla y no para abatirla. Por eso, muchas gracias, honorables senadoras y senadores, por darme de nuevo esta distinción. La habré de ejercer con la dignidad y la obligación que me da la convicción de que la democracia es la menos mala de las invenciones del hombre y que en ella y por ella vamos a luchar por los que ya se fueron, por los que estamos hoy y por los que vendrán después de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, senador Iván, bienvenido aquí a su nuevo puesto. Señor secretario, siguiente punto del orden del día.
Señor presidente, la Secretaría informa que se ha agotado el orden del día aprobado para la sesión plenaria del 20 de julio de 2021.